Buenas noches para todos los que están en la audiencia de esta reunión del 14 de febrero. Vamos a orar antes de empezar la reunión, que ahora van a ser cortas, lo que hemos dicho, máximo de 15 a 20 minutos y va a ser algo para que podamos reflexionar y meditar en lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Antes de empezar la reunión, vamos a orar para pedir la intercesión del Espíritu Santo en este momento, para tanto para mí que voy a hablar como para los que van a escuchar esta charla o esta reflexión acerca de uno de los temas de la palabra de Dios. Señor, te entregamos este momento, te entregamos esta charla para que seas tú, Espíritu Santo, tomando mi mente, mis palabras, llenándome de tu ser, tanto a nosotros, los que estamos aquí, como a los que van a oír esta charla en su momento. Danos la revelación y el discernimiento de lo que tú tienes para que nuestro corazón conozca acerca de ti y del mensaje que nos quieres transmitir, que definitivamente podamos menguar a nuestro intelecto, a nuestra sabiduría y a nosotros mismos para que seas tú el que toma el control de lo que hoy vamos a hablar en este momento y que puedas tú, Señor, ser glorificado a través de estas palabras. Te agradecemos por tu preciosa intercesión y te lo pedimos, Padre bendito, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema de hoy es muy corto y es sencillamente el que les voy a compartir a continuación. Está aquí en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si vemos hoy el tema de la charla que queremos tener es cuánto nos ama el Señor. ¿Lo creemos? Y en ese versículo de Juan 3:16 dice que cuánto nos ama el Señor que nos dio a su Hijo unigénito. Y esa es la reflexión que hoy quiero dejarles en su mente y en su corazón para que a través de la palabra de Dios busquen la revelación de si en verdad creemos eso. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir va a empezar en nuestras vidas a ser de una manera sobrenatural. Y sobrenatural me refiero a los que amamos al Señor, porque así como leemos la palabra de Dios y hay muchos eventos, la Biblia está llena de eventos sobrenaturales que nosotros llamamos milagros, prodigios, maravillas, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, los milagros de Jesús, de los apóstoles, así nosotros vamos a empezar a vivir. Pero ¿quiénes somos nosotros? Los que hemos entendido que Jesús vino a este mundo por el amor que nos tiene el Padre y que Jesús nos ama y que tenemos que empezar a apropiarnos de sus promesas, porque las promesas ya están descritas en el libro llamado la Biblia. Entonces es que reflexionar acerca de si lo creemos, si en verdad creemos que somos amados por el Señor y que nos ama de tal manera que envió a Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesucristo para nosotros en nuestras vidas? ¿Tenemos claro a qué vino? ¿A qué vino hace 2000 años y que ese sacrificio que hizo hace 2000 años está vigente hoy en día? La pregunta es, ¿o aún nos seguimos creyendo tan buenos que ese sacrificio de Jesucristo fue por esas personas de hace 2000 años y por alguna que otra del mundo presente? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa revelación, ese discernimiento de que efectivamente el sacrificio de Jesús hace 2000 años fue incluso por nosotros, porque nosotros no somos buenos ni mucho menos justos y que necesitábamos de ese sacrificio porque es un sacrificio por amor y que así como nos ama tanto y dio a su Hijo unigénito, llamado Jesucristo, hoy en día nos sigue amando de la misma manera. Entonces tenemos que empezar a apropiarnos de esa palabra que está en la Biblia y de que en verdad hemos sido llamados para ser restaurados en nuestra mente y renovados en nuestra manera de pensar.
Si aún no tenemos eso claro, yo las invito a que reflexionen en la intimidad de sus oraciones si en verdad estamos siendo conscientes en la mente y en el corazón de lo que implicó el sacrificio de Jesús. De hecho, en el devocional de estos días que están hablando de toda la etapa antes del sacrificio, de cómo fue la última cena, de cómo fue el acto de la traición. De hecho, hoy hablaba en el devocional de hoy de que Jesús se conmovió y le dijo al Padre que si fuera posible pasase de él ese momento o esa circunstancia. Y no es porque fuera un sacrificio normal, ni algo para un ser humano normal de un sacrificio por un hecho de juicio, sino porque él sabía que estaba pagando por los pecados de toda de la humanidad de antes, de la humanidad que estaba en el momento y de la humanidad que era en el futuro, que somos nosotros. Por eso el Señor dice, ya todo está pagado. La pregunta es, ¿creemos que todo está pagado? Entonces, yo las invito a que reflexionemos acerca de la obra que hizo Jesús en la cruz, de lo que fue el sacrificio y lo que implicó para nosotros el perdón de nuestros pecados, el acercarnos directamente al Padre. Por eso por eso el Señor ni siquiera nos ve a nosotros ni nuestros pecados. El Señor nos ve a través de Jesús. Entonces, la línea directa que nosotros tenemos al Padre es por intermedio de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través del Hijo. Entonces, también tenemos que tener claro esa revelación. Tenemos la claridad que estamos accesando al Padre a través de su Hijo, de su sacrificio. Cuando tengamos clara esa revelación, podemos enfrentarnos a un futuro tan incierto como es el de este año, porque sabemos que Dios no nos desamparará, que Dios nos perdonó a través del sacrificio de su Hijo y que es tanto el amor que Él nos tiene que ofrece a su Hijo en sacrificio vivo para nosotros. Por eso el Señor estaba hoy en el devocional hablando que por qué no lo acompañaban en la oración o por qué no lo acompañaban en ese momento a orar y a velar. Entonces, está mandando un mensaje para nosotros hoy en día. Nosotros debemos estar siempre en estos momentos velando y orando y llenándonos cada vez más de ese discernimiento de cuánto nos ama el Padre Celestial y que somos realmente separados del mundo. Por eso dice que el Señor no vino a sacarnos del mundo, sino a salvarnos del mundo y que cada vez eso debe quedar más claro en nuestra mente y en nuestro corazón y tiene que ser un acto, precisamente es un acto de fe, porque para poder entender estas situaciones del mundo no se puede hacer intelectualmente, ni cognitivamente, ni en nuestra manera de pensar. Tiene que ser de un hecho de fe, de un hecho sobrenatural, entendiendo que el Padre a través del Hijo que tanto amor nos dio, nos va a cuidar y nos va a guardar. Para eso tenemos que tener una comunión cada vez mayor con el Padre a través de su palabra. Y les quiero compartir este versículo que está aquí y habla de la oración que aprendimos a hacer desde muy pequeñitos, pero en verdad la sentimos. La voy a leer en Mateo 6, del 7 al 11, traducción en lenguaje actual. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Está hablando Padre nuestro. ¿Es mi Padre realmente a quien estoy orando? Que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. ¿Es mi verdadero Dios? Ven y sé nuestro único rey. Si es mi rey, yo soy su hijo, luego que soy yo, un príncipe, porque un príncipe es el hijo de un rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Nosotros estamos obedeciendo al Señor.
estamos haciendo la voluntad. Nosotros nos paramos cada día y le preguntamos al Padre cuál es la voluntad en el día de hoy para nuestras vidas. Finalmente dice, danos la comida que necesitamos hoy. Si ustedes se dan cuenta, cada día trae su propio afán. Esta dosis únicamente nos va a durar 24 horas y así la diseñó Dios porque si no lo hubiera diseñado de esa manera, ustedes se imaginan que cada cuánto hablaríamos con nuestro Padre. Por eso el Señor se encargó de que esta dosis fuera tan solo por 24 horas para garantizar que en su infinito amor nosotros nos acerquemos a Él cada día con actitud de gracias, de obediencia y de necesidad para buscarlo. Entonces, en ese momento de intimidad y de reflexión con el Señor, es cuando tenemos que empezar a orar. Pero ojo con nuestras oraciones. Y esta es una buena medida de qué tanto tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a proponer un tip. Si nosotros aún estamos orando por nuestras necesidades físicas, familiares, laborales, es porque aún no hemos entendido quién es el Señor Jesucristo en nuestras vidas y aún estamos intentando pedir un milagro o que el mago saque el conejo del sombrero para darnos gusto, porque lo acabamos de leer. ¿Y qué acabamos de leer? Volvámoslo a ver nuevamente. Aquí dice, sé nuestro único rey, que todos los que ven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Aquí, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Si somos conscientes de que el Padre sabe nuestras necesidades, entonces, ¿por qué desgastarnos orando por nuestras necesidades? ¿Por qué más bien no aprovechamos ese tiempo de intimidad para conocer al Padre, para alabar al Padre, para adorar al Padre y para pedir por los nuestros y por los que están a nuestro lado? Ahí es cuando vamos a entender qué tan de verdad tenemos a Jesús acá y no acá, porque debemos empezar a hacer oraciones ya no por nosotros, sino por los nuestros. Ahí vamos determinando y entendiendo que el Señor Jesús está a cargo de nosotros, que todo está pago, que nosotros ni somos buenos ni somos perfectos, pero el Señor, en su infinito amor, nos tiene en especial cuidado. Entonces, por eso la reflexión de hoy era cuánto nos ama el Señor. Nos ama tanto que envió a su Hijo. Y la siguiente es, ¿lo crees? ¿Crees en verdad que el Señor nos ama de esa manera? Porque cuando lo creemos, empezamos a caminar en fe, empezamos a entender que nuestra vida financiera, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar está en las manos del Señor y que nosotros estamos acá, como dice el Padre nuestro, para cumplir la voluntad del Padre acá en la tierra. Entonces, ¿cuál será la voluntad del Padre para nosotros acá en la tierra? Bajo el entendimiento de que nuestro Señor está a cargo de todas nuestras necesidades. Esas deben ser nuestras reflexiones diarias. Por eso las invito a que ustedes tengan esa intimidad cuando leen la palabra de Dios y están en la búsqueda de esa verdad, de la voluntad del Padre. Por eso les envié el tip de la película esa que les puse ahí que está por Netflix. ¿Qué pasaría si un momento a otro hay un apagón cibernético? Porque es lo que habla la película, ¿no? Nos vamos a quedar sin redes, sin internet, sin absolutamente nada. De hecho, ya están tratando de bloquear las páginas en YouTube que hablen de Dios o que hablen de todas esas cosas de buscar una espiritualidad en el ser humano. La inteligencia artificial se está encargando de apagarlas poco a poco, pero lo van a hacer. Entonces, ¿qué va a suceder cuando quedemos aislados? Solo vamos a tener la palabra de Dios y esa va a ser nuestra única guía. Estas charlas ya no las vamos a poder tener, de pronto no nos vamos a poder ni ver, pero vamos a tener la palabra de Dios y el Señor nos va a hablar y nos va a dirigir. Y por eso va a ser todo muy sobrenatural, como cuando sucedió en la época de Israel y estaba eh, dando vueltas por el desierto. La alimentación era sobrenatural, el maná era sobrenatural, el agua era sobrenatural, absolutamente todo era sobrenatural, sostenidos por la mano del invisible. Entonces,
mediten aún y en esa película meditemos, ¿no? ¿Qué pasaría si de verdad de un momento a otro quedamos incomunicados y aislados? Vamos a tener la necesidad imperiosa de una guía y de una instrucción celestial que únicamente el Señor nos puede dar por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, por eso tenemos que empezar a discernir los sucesos. No podemos creer todo lo que nos van a irradiar en la televisión, de que aquí sucedió esto, allá sucedió aquello, sino que le pidamos revelación al Espíritu Santo, de que entendamos cuánto nos ama el Señor, de que somos el pueblo escogido por Dios porque tenemos al Espíritu Santo de Dios y que estamos acá para hacer la voluntad del Padre y cada día debemos preguntarle cuál es tu voluntad en nuestras vidas y no nos entretengamos en nuestras oraciones necias porque son oraciones ególatras, son oraciones que buscan es satisfacer nuestro ego, nuestra necesidad de reconocimiento o, a peor aún, satisfacer nuestra vanidad. El Señor tiene conocimiento de todo eso porque dentro de nosotros, si lo creemos, mora el Espíritu Santo y el Espíritu Santo clama y gime por nosotros ante el Padre. Entonces, por eso nuestras oraciones deben ser por los nuestros y por los demás. Pero debemos tener en cuenta una pequeña cosa que también está en la palabra de Dios. Y es que dice que cuando estemos orando y si nos acordamos que tenemos algún pecado contra otro, vayamos y lo confesemos y nos libremos de de todo ese ruido espiritual que interfiere en las oraciones que hacemos. Por ejemplo, ustedes saben la situación particular con mi familia, con mis hermanos, y yo decidí por aislarme de mi familia y el Señor me dijo, ámalos a pesar de. Y yo tenía todos los argumentos humanos para justificarme y evitar esa relación. Y el Señor me insistía, ámalos a pesar de. Y cuando empecé a bajar la guardia y a tratar de ser obediente, que no es fácil, pero lo estoy intentando poco a poco, mis oraciones están más libres de interferencia y escucho mejor al Señor. Tengo menos ruido espiritual y escucho más claramente la instrucción del Señor en mi vida. Eso se lo digo a ustedes para que también lo puedan poner en práctica en sus oraciones delante del Señor. En la medida que nos despojemos de esos ruidos espirituales por la interferencia del pecado, nuestras oraciones van a ser más diáfanas, más claras y las respuestas a sí mismo. La voz del Señor va a ser impresionantemente clara y la instrucción del Señor va a ser muy precisa. Casi que no vamos a podernos ni siquiera confundir. Entonces, la reflexión que les quiero dejar, queridas damas, esta noche es esa. Examinemos en nuestro corazón si en verdad está en nuestro corazón el inmenso amor que el Señor tiene por nosotros, que envía a su Hijo y solo envió a su Hijo, a nadie más envió. El único que fue a la cruz fue el Señor Jesucristo. En las Biblias que nosotros leemos y que ustedes leen, ahí no habla de absolutamente nadie más que haya pagado ese precio. Nadie lo hubiera podido hacer. Por eso en el devocional de hoy hablaba de la angustia de Jesús, porque era la angustia de saber que iba a pagar por el pecado de la humanidad y que nuestros pecados ya están pagados, ya somos perdonados y que aún así, si hoy en día pecásemos, somos seres perdonados, pero que cometemos pecados, mas no somos pecadores, porque aún estamos en esta carne y en estos huesitos. Entonces no nos podemos dejar confundir por las ideas que pone el enemigo en nuestra mente. Tenemos que luchar a diario contra eso, porque el enemigo está como león rugiente mirando a quién devorar, lo que quiere decir que él sabe que nosotros vamos a ser bendecidos y va a estar pendiente de tratar de arrebatarnos las bendiciones, pero si ustedes buscan en Efesios, habla de la armadura de Dios, que ya les he compartido a ustedes, y que la idea es que nosotros, dentro de nuestros devocionales diarios, lo hagamos, revestirnos espiritualmente como guerreros a la usanza de la época, un guerrero romano, yelmo de la salvación, coraza de la justicia, cinto de la verdad, que es Jesús, las sandalias del
que anuncian el evangelio donde quiera que posan nuestros pies. En una mano, el escudo de la fe, donde quedan enterrados todos los dardos que envía Satanás, todas las mentiras, y en la otra mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Señor nos da salidas espirituales para poder resistir cada 24 horas esta andanada espiritual. Esto va dándose de la sincera intimidad que tengamos. Ya les dije una vez en una charla de estas que hagan el ensayo de dedicarle al Señor las primicias de su tiempo, de su corazón, y que vean los resultados. No quiere decir que si le dedican al Señor media hora, que ustedes perdieron media hora de su vida, no, se van a dar cuenta que el Señor se encarga de multiplicar esa media hora durante el transcurso del día, pero que empecemos a tener sinceramente encuentros reales en nuestros devocionales con Dios, que leamos ese Padre nuestro y que se van a dar cuenta que Él mismo lo dijo en su palabra. No hagan oraciones repetitivas, sino clamemos al Espíritu Santo que Él sea el que ore y el que interceda, porque Él sabe realmente cuáles son las necesidades de cada una de las personas por las cuales vamos a orar. Y si, les vuelvo y les recalco, si nos damos cuenta que nuestras oraciones son por nosotros, es cuando realmente debemos preguntarnos, Señor Jesús, de pronto yo te tengo aquí como un acto racional, pero no te tengo aquí. Ayúdame, Señor, a que lo que está aquí pase aquí, a entender que tu sacrificio, a entender realmente nuestros pensamientos emanan de nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice que donde esté tu tesoro estará tu corazón. Toda la vida nos han hecho creer que los pensamientos son en el cerebro, toda la vida, que hasta en eso estamos engañados. Cuando usted lee en la palabra de Dios siempre habla del corazón. Por eso dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia nunca habla de la mente. Los pensamientos no están en la mente, están en el corazón. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a bajar lo que está aquí, aquí, y que nos ayude a revelar, ya que nos dé un sincero acto de confesión y de arrepentimiento de nuestros pecados, a entender que el sacrificio de Jesús fue por nosotros, por su gran amor, porque no lo merecíamos, está claro y es obvio que no lo merecíamos, pero que el Señor nos ama tanto que vino, se hizo hombre y fue a la cruz para pagar todo. Por eso Satanás nos tiene en la mira, porque Satanás no logra entender porque Dios nos ama tanto a pesar de ser lo que somos. Y eso es lo que hay que expresarle al mundo. Por eso nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Nosotros vinimos fue a ofrecer una salida y a conducir a las ovejas perdidas, a orientarlas al verdadero pastor, porque hay un solo pastor y es el Señor. Por eso dice, yo soy el pastor de las ovejas. Entonces hay que llevar esas ovejas al redil del verdadero pastor. Entonces nosotros no estamos aquí para juzgar ni para condenar, sino para guiar y para orientar. Ese es el plan que el Señor quiere. ¿De qué manera está la relación que ustedes y yo tenemos que encontrar en la intimidad con Dios? Y esa invitación se la dejo para que en el transcurso de esta semana ustedes empiecen a analizarla. ¿Tienen claro cuánto nos ama el Señor? Porque de aquí hacia adelante va a ser la única manera de que podamos establecer el verdadero contacto a través del Espíritu Santo para tener una revelación de lo que va a suceder tanto en el mundo como en nuestras vidas. Y les anticipo, esto va a ser sobrenatural, no es como nosotros esperamos, es como nosotros creemos por la confianza en nuestro Señor. Es algo así como si nos dieran una tarjeta de crédito sin límite para gastar responsablemente en la obra del Señor. No tenemos fondos, no tenemos un banco que lo pueda eh, so- soportar o acreditar. Así va a ser con el Señor. Van a ser unos pasos de enorme fe, de enorme confianza. Ya les digo, no es porque lo merezcamos, no es porque lo hayamos ganado, no es porque seamos buenos, es por el inmenso amor que hay en el Señor por nosotros. Y les garantizo que ese inmenso amor hace que nosotros nos enamoremos y que por lo menos le demos resistencia al pecado.
no que como antiguamente nos deleitáramos en eso, sino que le demos verdadera resistencia al pecado y que podamos de verdad confiar en que el Espíritu Santo es el que nos libra de caer en la tentación, nos guarda de todo mal y nos hace invisibles a las acechanzas del enemigo. Porque es cierto, el enemigo como león rugiente va a estar alrededor mirando a quién devorar. Es lo más normal. Si yo caigo, ¿cuál sería el comentario de ustedes, no? ¿Cuál era mi fe? ¿Cuál era mi confianza? Que yo que vea lo que hablaba. Por eso nunca me miren a mí más allá de lo que deben ver, un ser humano que está luchando por agradar a Dios y que todos los días, cada 24 horas, le pido al Señor justamente eso, que me haga invisible, que me guarde y que no me deje caer en la tentación. Todos los días el Señor es testigo de ello, porque esa es la pelea que debemos dar para que el Señor en su misericordia se encargue de nosotros. Y no miremos a los hombres, porque nosotros solo somos hombres. Miremos al Señor, confiemos en el Señor y pidámosle la revelación de lo que estamos leyendo en el devocional de estos días, de lo que hizo Jesús en la cruz tan poderosamente y sobre todo ni siquiera lo que hizo en la cruz, la resurrección, ¿no? Porque la resurrección fue la verdadera victoria, porque como dice Pablo, ¿no? Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y estaríamos hablando como locos. Pero realmente la resurrección es que Cristo venció a la muerte, Cristo venció el poder de las tinieblas y que simplemente cumplió lo que ya estaba escrito por los profetas y que ahí sí certificó que todo estaba pagado, porque ¿cuál era el imperio que tenía Satanás? El imperio de la muerte. Entonces nosotros no podemos vivir con ese miedo, con esa angustia. Sabemos que si morimos, vamos al reino de los cielos, es ganancia, pero si vivimos, es para Cristo. Eso también tiene que ser una revelación. ¿Para qué vivimos? ¿Por quién vivimos? Entonces que nuestras oraciones cada mañana y en nuestra intimidad le pidamos al Señor la revelación de estos dos versículos, del Padre nuestro y de sentirnos amados por el Señor. Muchas gracias. Se fue un poquito más largo de lo esperado, pero creo que era el deseo de compartir esta reflexión. Preguntas, queridas damas. No, Mauri. Hoy, Tani, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer la oración final. ¿Alguien quiere orar? De querer sí, pero, pero no sé. Me toca escucharte. Bueno, Señor, gracias porque tú tienes misericordia de nosotros. Gracias porque tú tomas control de nuestras vidas. Gracias porque te complaciste en nosotros. Y gracias, Señor, porque definitivamente tu sacrificio fue por nosotros para hacernos libres, que nos cuesta entenderlo, Señor, pero tennos paciencia. Ayúdanos a digerir esta información que no es fácil para nosotros, tan acostumbrados a un mundo donde prima el conocimiento humano y donde prima el humanismo y darte a ti tu lugar nos ha sido difícil, Señor. Ten compasión porque tenemos una carga cultural religiosa de más de 1000 años, Señor, y nos es difícil desapegarnos de esas tradiciones religiosas y de esa cultura que nos han impuesto desde nuestros ancestros. Ayúdanos, Señor, por tu infinito amor a revelarnos de verdad que tú nos amas, que tu sacrificio en la cruz hoy está más vivo que nunca y que tú ya pagaste todo, que nos perdonaste y que tú tienes un plan perfecto para nosotros, que tu voluntad es agradable para ti, que así no la entendamos y así no logremos tener claridad de lo que estamos viviendo, tiene un propósito que es para glorificarte. Te pedimos que des esta revelación a cada uno de los que escuche esta charla y que sea un desafío para nosotros el querer enamorarnos de ti, conocerte más y más y que podamos tener sinceras e íntimas comuniones contigo, que tú nos regales esa revelación como fruto de ese amor y ayúdanos a enamorarnos cada día más y más de ti. Ayúdanos a ser
oraciones sinceras, oraciones que te agraden, y ayúdanos a creer por fe que tú estás a cargo de todas las situaciones de nosotros, que tú tomas control y que tú sacarás de todas estas situaciones particulares, sacarás circunstancias que te honren y que te glorifiquen. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tenernos delante de tu mirada, por inclinar tu rostro a nuestras necesidades, y ayúdanos a entender que somos hijos tuyos, que somos coherederos de tu reino junto con el Señor Jesucristo, y que tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Te agradecemos, Espíritu Santo, por la intercesión que haces en este momento para nuestra mente, para nuestro corazón. Alabamos tu trono, te damos gracias por un día más de vida y te bendecimos, Padre Celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias Amén. por su audiencia.